buenas noches, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Gracias por acompañarnos como cada domingo por CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. El pasado 19 de mayo se llevaron a cabo las elecciones congresuales presidenciales en República Dominicana. Gracias a Dios, podemos decir que a nivel de organización, pues todo transcurrió de manera tranquila. Ya tenemos un presidente electo, tenemos nuevos senadores, algunos diputados repiten y otros senadores también pues se quedan en el Congreso por segunda, tercera, algunos por cuarta ocasión. Pero todo esto tenemos que analizarlo con un experto y sobre todo tenemos que analizar qué va a pasar con los diferentes partidos. El PLD queda en tercer lugar, no tiene una representación en el Senado, con un porcentaje de 10.38, pues termina Abel Martínez estas elecciones presidenciales y hay mucho de qué hablar. Por eso recibimos en Iluminada la Entrevista a un experto en comunicación estratégica, además es consultor político y es un buen amigo de nosotros y de la República Dominicana, aunque es extranjero, ya es dominicano de corazón. Está con nosotros Felipe Vallejos. Bienvenido, mi querido. Gracias por invitarme. Buen amigo nuestro ya de hace un ratito. Gracias por eso. Que le damos seguimiento y estamos ahí muy pendientes de sus análisis en las redes sociales. Él es un tanto conservador, él se guarda algunas informaciones, pero yo lo tengo ahí en notificaciones para que todo lo que él dice, pues yo poder verlo y aprender un poquito. ¿Tienes la campanita prendida? Sí, para aprender un poquito y sobre todo para ver la visión de una persona con la experiencia de Felipe Vallejo. Felipe, unas elecciones congresuales presidenciales. Bueno, en febrero tuvimos las elecciones municipales, que aunque muchos entendieron que no, yo creo que fue una antesala de lo que se vivió en las elecciones pasadas del 19 de mayo. ¿Qué piensas tú? Definitivamente, Iluminada. Yo pienso que las elecciones municipales, tradicionalmente de alta abstención, los gobiernos no pierden esas elecciones. Y eso obviamente laceró en muchos sentidos la credibilidad o la sensación de posibilidades reales de la oposición de arrebatarle el poder a Luis Abinader ahora en mayo, toda vez que República Dominicana, y así lo ha demostrado los últimos prácticamente 20 años, es un país reeleccionista. Tiende a reelegir a sus presidentes. La excepción reciente es Hipólito Mejía, pero por la severa crisis económica. También es el hecho de que a finales de febrero era el plazo legal para que se inscribieran los candidatos presidenciales. Hubo movimientos probados internos entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, inmediatamente posterior a las elecciones municipales para llevar un solo candidato. Evidentemente era Leonel Fernández quien debía estar por una cuestión natural de intención de voto. Se probó ahora el 19 de mayo. Cuando la oposición fue dividida en ese sentido, boletas separadas, y en muchas provincias también boletas separadas, yo pienso que esto quedó prácticamente sentenciado y así se quedó comprobado este domingo 19 cuando Luis Abinader le sacó más de 26 puntos porcentuales a su máximo perseguidor, Leonel Fernández. Hay algunos detalles sorpresivos para algunos, para otros no, porque veníamos ya analizando y dándole seguimiento muy minucioso al comportamiento. Por ejemplo, PLD. En las municipales, pues no le va tan mal, se queda en una segunda posición, pero en estas elecciones congresuales presidenciales, pues aparentemente acertaron algunas encuestas que le daban a Abel Martínez menos de un 13%. 13% aproximadamente. Pero no tener ninguna representación en el Senado particularmente me sorprendió. Sí, fuerte lo del PLD. Yo pienso que este es el momento más crítico de los últimos 40 años. Por el tema que mencionas del Senado. Desde el 1986 que el PLD no tenía un solo senador. Por lo menos tenían en los 2000 al llanero solitario, José Tomás. Ahora no tiene a nadie. No tiene un bloque. Apenas tiene 13, 14 diputados. Es decir, está completamente diezmado y eso obviamente se vio reflejado en la elección presidencial. En el 2016, Danilo Medina sacó un porcentaje histórico, 2.8 millones de dominicanos votaron por Danilo Medina. En el 2020, con todo el desgaste, Gonzalo Castillo sacó 1,5 millones de votos, o sea, considerable. Y ahora, Abel Martínez, de la mano de un PLD evidentemente en crisis, apenas llega al 10% con estos menos de 500.000 votos. Es una situación crítica en todos los niveles. Es un partido de los tres considerados grandes, está minoritario, está reducido y se vendió la idea de que las municipales era la segunda fuerza por los 800.000 votos que sacó.
por la cantidad de alcaldes que sacó con relación a la fuerza del pueblo, pero evidentemente que hoy por hoy el PLD no solamente está en un tercer lugar, yo pienso que el último de sus problemas es ser tercer lugar de los grandes, es que está en una situación donde muchos hablan de extinción, de necesidad de renovación y donde en cualquier momento pienso que se va a tocar el tema de la posibilidad de la continuidad de Danilo Medina como presidente del PLD. ¿Hay posibilidad de que pueda desaparecer el PLD? Creo que las siglas como tal llegan al 28 de las elecciones. En qué condiciones esas siglas llegarán dependerá enteramente de ellos. ¿Debería de quedarse Danilo Medina siendo el líder de su partido, del PLD, siendo el presidente de su partido? ¿Es lo más conveniente para esta fuerza política? Pienso que Danilo Medina se ha ganado su puesto, su rol, su protagonismo dentro del PLD. Ha sido 2 veces presidente, fue parte importante del gobierno 96-2000 y 2004-2008. Es decir, tiene su lugar ganado. Creo que él debe preguntarse a sí mismo dónde soy más útil y cómo ayudo a mi partido a salir de esta situación. Pero creo que Danilo Medina también cometió errores importantes. No estoy hablando de la situación con Leonel Fernández, estoy hablando de los meses recientes. No puedes decir que si tu candidato marca 10 y 13%, decir públicamente que quien quede tercero de los grandes está condenado a la extinción. Que aquí no puede haber primera vuelta si hay 3 fuerzas grandes, porque entonces si hay primera vuelta quiere decir que no hay 3 fuerzas grandes, hay 2 nada más, y tú estás en un tercer lugar. Entonces, y luego, cuando la alianza se firma, lo primero que dice Danilo Medina es una alianza rara. Luego entonces se reencuentra con Leonel Fernández, pero no es un reencuentro nada. Es un encuentro, un abrazo, no hay ningún anuncio sustancial. Entonces, evidentemente que estratégicamente los últimos años se han perdido. Fue un gran estadista, fue un gran estratega, pero en los últimos años Danilo Medina quizás ha acusado el golpe de un desgaste importante porque ha comprometido gran parte de su vida a la política. Cuando hablamos en la parte interna del PLD, se está diciendo ahora de todo. Hay algunos que están acusando a miembros, ¿verdad?, de la cúpula del partido de traición. Hay otros que dicen que desde el principio pues no querían a Abel Martínez. Hay muchas versiones ahora y señalamientos sobre todo. Si se dio ese tipo de situación, de que algunos simplemente no participaron o de que hubo una traición en algún momento, ¿qué sería lo mejor para Abel Martínez de cara al futuro? Pienso que Abel Martínez, dentro de todo lo que cabe, salió bien parado. Los señalamientos de la derrota del PLD no fueron en contra directamente de Abel Martínez porque evidentemente hizo lo que tenía que hacer como un candidato en las posibilidades que se le dieron. Ganó cómodamente o de manera contundente el proceso interno de hace 2 años para elegir al candidato presidencial y luego hizo lo que podía, lo que pudo. Los señalamientos básicamente están más encima del presidente Danilo Medina que del propio candidato presidencial. De hecho, en esta semana recibió o se encontró con Luis Abinader, presidente reelecto, en una, como dicen los norteamericanos, en una locación no desclasificada, no informada, dado que evidentemente hay enemistad y tensiones con la cúpula del PLD que se quejó de este manejo particular de Abel Martínez con Luis Abinader en su encuentro. Lo que pasa es que ellos olvidan rápido que el presidente dijo en todo momento, me quiero reunir con los candidatos presidenciales. No dijo con los partidos, porque en ese caso entonces él lleva a Paliza y lleva a Carolina Mejía. Toda esta situación recae sobre, yo pienso que se desmontan 2 cosas. Una, que las siglas ya no son suficientes para el PLD y que la famosa estructura ha quedado desmitificada. Cuando hablamos de la parte interna del PLD en esa consulta popular, recuerdo que eso fue lo que se hizo para escoger, fuera de tiempo, fueron muy ágiles, muy inteligentes. Por eso le pusieron así. Por eso le pusieron consulta popular, porque no podían llamarle de otra manera. ¿Fue Abel el candidato idóneo para el PLD en este momento de la historia que vive su partido? ¿O quizás otra persona hubiese tenido un mejor resultado en estas votaciones? Habría que ver quién era más ideal que Abel Martínez, pero Abel Martínez se ganó su lugar. Un alcalde exitoso, popular, todo el mundo, incluso de parcelas distintas, se lo reconocían. Hizo el trabajo que tenía que hacer con la estructura interna a nivel nacional e internacional del PLD y se ganó su lugar y ganó la elección de manera limpia, de manera legítima. Los demás lo reconocieron de inmediato. En ese sentido, se ganó su lugar. Si era el candidato ideal o no, está muy difícil de saberlo. Lo que pasa es que no importa si llevásemos al mejor político de la historia, estás montado sobre un vehículo
que está desgastado, que no se ha renovado, que no ha tenido esa autocrítica profunda de verdaderamente buscar una reforma importante del PLD. Cuando Danilo Medina asume la presidencia del partido, dice, no hemos sido la mejor versión de nosotros mismos en aquel 2020, cuando recién había salido del poder el PLD. Básicamente estaba diciendo, aquí va a haber cambios, pero prácticamente la estructura se queda. Y por ende dio la sensación de que no habían entendido el mensaje que se les dio en el 2020. ¿Entenderán el mensaje que se les acaba de dar? Eso está por verse. Felipe, para cerrar este pequeño recorrido por el PLD, luego de estas elecciones, hay presidenciables en el Partido Revolucionario Moderno desde hace unos buenos meses. Bueno, hay dos de ellos que tienen años trabajando ese perfil, pero en el PLD, ¿quiénes podrían en el 2028 ser la cara o podrían competir a nivel interno desde tu experiencia y desde tu óptica? Lo primero están los dirigentes, digamos, que no tienen un desgaste tan importante, que han venido trabajando. Francisco Domínguez Brito, que sorprendió a muchos. A mí particularmente no me sorprendió porque tiene una estructura bastante leal a él. Ahí está la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que mantuvo un perfil bajo en este último tramo, como olfateando la sangre en el río, de lo que podía venir. También hay jóvenes con mucho valor como José Dantes y por supuesto ni se diga Juan Ariel Jiménez, que es vicepresidente, que se ha mantenido leal, que sus quejas las maneja a lo interno del partido, que su manejo mediático a pesar de todo lo ha catapultado como una figura creíble a lo interno y muy respetada en todos los renglones. Es decir, hay gente de valor, hay gente con futuro político. Habrá que ver en qué vehículo se montan estas personas y sobre todo en qué vehículo estará montado el potencial candidato presidencial o precandidato. ¿Qué piensa Felipe Vallejos de rehabilitar a Danilo Medina? Yo pienso que en este sentido probablemente lo puedes rehabilitar si tocas la Constitución y abres la llave o tocas el artículo de la reelección. Pero pienso que ya Danilo Medina está en una fase diferente de su vida. El rechazo ha sido importante. El costo de aquel escándalo de Odebrecht, todo lo que ocurrió en el año 2019 con esa parálisis prácticamente a nivel nacional de voy o no, reformo la Constitución o no, y luego entonces la derrota del 20 y ahora la derrota del 2024. La del 20 se le podía achacar a Leonel Fernández porque se fue. Ahora la derrota es enteramente responsabilidad de él. La gente puede decir matemáticamente, bajo la presidencia del expresidente Danilo Medina, el PLD pasó de un 62 a un 10%. Y creo que eso eso va a tener que cargar con esa mochila. Y pienso que si se habilita o no, porque se toque la Constitución o no, ya deja de tener sentido una candidatura presidencial si verdaderamente el PLD quisiera retornar al poder. Estamos conversando con Felipe Vallejos, analizando las elecciones congresuales presidenciales del pasado 19 de mayo, ¿sí? Vamos a hablar de la fuerza del pueblo y de el avasallante triunfo de Omar Fernández contra todo pronóstico, ¿sí? Aparentemente le ganó al Estado. Y hablaremos de los presidenciables del PRM. Así que quédese ahí con nosotros. Al regreso, mucho más de Iluminada la Entrevista. Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes, juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Gracias por estar con nosotros de regreso en Iluminada la Entrevista. Estamos conversando con Felipe Vallejos, experto en comunicación estratégica, y ustedes ya han escuchado sus respuestas con respecto al Partido de la Liberación Dominicana y un pequeño análisis a nivel general de lo que ha ocurrido en estas elecciones congresuales presidenciales. Felipe, hay un fenómeno llamado Omar Fernández, diputado de la República hasta agosto, y que inició una campaña como senador. Bueno, Faride todavía no se había oficializado si iba o no iba a repetir como candidata a senadora,
se inició el rumor de Guillermo Moreno y luego, bueno, se da lo de Guillermo Moreno. Todos vimos lo que pasó en República Dominicana, un apoyo masivo de los dirigentes del PRM en la capital, de los altos dirigentes del PRM en la capital, muchas actividades. Pero al parecer esas actividades no fueron suficientes. Al parecer el apoyo que se le dio a Guillermo Moreno pues no fue suficiente porque Omar Fernández le gana con más de 14 puntos. Y no solo eso, sino que cuando se hacen los desgloses y los análisis nos damos cuenta de que PRMistas o simpatizantes o militantes en el PRM votaron por Omar Fernández. Ayúdanos a entender lo que pasó en el Distrito Nacional. Bueno, esto viene de un antecedente que en un momento se puede interpretar como que el presidente Abinader estaba recogiendo aliados para empujar la presidencia, que es el objetivo supremo, retener la presidencia de la República. En ese sentido, esa alianza con Guillermo Moreno se podía entender. Guillermo Moreno siempre roza el 1% a nivel nacional y decía, bueno, yo tengo ese 1% dentro, me empujo a mí mismo y al PRM a retener el poder en el año 2028. En eso fue el momento más difícil del tema del alza de precios, costo de vida y demás. Luego, la distancia entre Abinader y Leonel Fernández comenzaron a ser más importantes y la reelección parecía encaminada. Al verse esta reelección encaminada, los ojos se posaron sobre, primero, la salida traumática de la candidatura de Farideh Raful a manos de Guillermo Moreno, que oficializó su candidatura en los meses siguientes. Y luego entonces, al ver que Omar Fernández marcaba en la intención de voto una diferencia importante con respecto a Moreno, el gobierno en conjunto, de la mano del partido oficialista, salió a apoyar a Guillermo Moreno. Cada uno incluso de los famosos precandidatos presidenciales 2028 del PRM hicieron sus actos en apoyo a Guillermo Moreno. Sí. La juventud del Partido Revolucionario Moderno también hizo lo propio. Es decir, todo el mundo estaba detrás de esta candidatura porque evidentemente, aunque Omar Fernández es un solo voto en el Senado, la candidatura, el Distrito Nacional y lo que implicaba perder el Distrito Nacional transformó esta candidatura con una proyección nacional relevante. Parecía que era David contra Goliat, el gobierno contra Omar Fernández y demás. Entonces, el simple hecho de que Omar lograra soportar la presión mediática y política, hay que estar en los zapatos de Omar Fernández, faltando 2 y 3 semanas para las elecciones, y ver que el gobierno entero te está enfrentando con 32 años, un muchacho, con 28 años llegó a la Diputación, con 30, 31 decidió ir por el Senado del Distrito y aguantar esa presión y el día de salir airoso y exitoso. Es una cosa, es un fenómeno en términos electorales. Hay gente que me ha dicho que estoy exagerando, que no es verdad que es un fenómeno. A mí me dijeron que no es un fenómeno, porque no ha hecho nada trascendental, que él viene con una estructura política, que los fenómenos vienen de la nada, surgen de la nada, llegan sin estructura, sin partido y sin nada. Y yo creo que es un tanto mezquino, o sea, no reconocer. No reconocerlo. Antes de saber que había ganado, era más bien qué abusos están cometiendo con Omar. El gobierno entero quiere aplastarlo, lo van a aplastar al pobre. En cuanto ganó, entonces salió la mezquindad de no reconocer esa victoria inequívoca de Omar. Entonces, en ese sentido, me parece que es una victoria tan simbólica como trascendental de cara al futuro, porque le da una proyección a él como figura política, catapulta a la Fuerza del Pueblo como un partido que tiene futuro, no solamente tiene presente de la mano de su padre, Leonel Fernández, con todo el mérito que tiene el doctor Leonel Fernández, con ese 1.2 millones de votos, pero más representa una proyección a futuro inmediato entonces, porque está habilitado por edad y por qué no intentarlo para la presidencia del 2028, tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó que todo ese esfuerzo que se hizo desde el PRM no surtió el efecto que se pensaba? Y no solo, yo repito mucho esto, no es un tema de 4 o 5 puntos, por el amor de Dios. Puede darse 3, 4, 5 puntos y uno dice, bueno, pasó algo quizás el mismo día de la votación, pero estamos hablando de 15 puntos y algo. Te garantizo, Iluminada, que el presupuesto y la logística de Omar Fernández era infinitamente menor a la de Guillermo Moreno. Lo sabemos. Entonces, no es un tema de movilización y de logística, por decirlo elegantemente. Yo pienso que aquí hubo una fragmentación clara del voto. Aquí los partidos no tienen una fidelidad con sus votantes, que quedó claramente reflejado. Desde las municipales a las presidenciales, la Fuerza del Pueblo pasó de la ultratumba al futuro más brillante políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente vota por figuras.
que los partidos movilizan, que los partidos proyectan, que los partidos son importantes para la democracia, pero al final están amparados en figuras que logran identificación con la ciudadanía. Luis Abinader lo ha logrado, 2 veces presidente, de 52 pasó a 58. Evidentemente el hombre tiene popularidad y es aceptado en la sociedad, pero lo propio con Omar Fernández, de diputado a candidato a senador electo con 32 años, le ganó a Guillermo Moreno y le ganó al gobierno en ese sentido, por extensión, por 16 puntos porcentuales. Es decir, la gente fue ese día, tomó sus 3 boletas, votó por el presidente Abinader en su mayoría y luego votó por senador por Omar Fernández, 2 partidos que están enfrentados por el poder. Al final, no es un partido, no es un voto por el partido, es un voto por las figuras que más le simpatizan a la gente. La pregunta que nos hacemos todos ahora, y las redes sociales todavía al día de hoy están abarrotadas de fotos de Omar y insinuando que puede ser candidato presidencial. ¿Qué piensa Felipe Vallejos de un perfil presidencial de Omar Fernández? Si no estuviera en la ecuación la presencia y el liderazgo de Leonel Fernández, sobre todo después de un domingo exitoso, yo pienso que salió airoso y más que airoso, con mucha dignidad y mucho éxito. Uno de los ganadores del proceso del domingo fue Leonel Fernández. Claro. Ahora bien, una cosa es ser líder de oposición y otra cosa es ya amarrar la candidatura presidencial del 2028. Ser líder opositor no te convierte automáticamente en candidato presidencial. Si fuera Omar Fernández, que se hubiese lanzado a la presidencia y saca 1,5 millones de votos, pero pierde, automáticamente hoy te estaría diciendo iluminada que ese es el hombre para la aspiración del 2028, porque tiene esa proyección y ese margen. Tiene ese margen el doctor Leonel Fernández a sus 70 años, 3 veces presidente, 20 años del PLD, otros cuantos años en la Fuerza del Pueblo, 5 veces candidato. Tiene un rechazo importante, que siempre ronda en el 30% duro. Ese 30% duro es que nunca votaría por Leonel Fernández, pero sin embargo tiene un apoyo importante. 1.2 millones de personas votaron por él. Entonces, ahí hay una conversación pendiente, una revisión del partido propiamente tal, pero al final es una conversación entre padre e hijo, entre el presidente del partido y líder de oposición y su figura más importante, porque ahora Omar es senador electo y estará ahí, probablemente sea vocero, ¿por qué no? Y tendrá esa tribuna para hacer oposición al gobierno del presidente Luis Abinader y catapultar su figura. ¿Por qué no tendría naturalmente la ambición, porque las condiciones la tiene, de aspirar por primera vez a la presidencia en el año 2028? Ya lo mencionaste, uno de los grandes ganadores de esta contienda ha sido Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Un partido que en principio pues simplemente la gente no prestaba mucha atención y yo creo que fue subestimado su crecimiento. Sin embargo, ahora ya fríos, tranquilos, podemos ver un 8% en el 2020, un 28%, ¿verdad? Cercano a un 29% en el 2024. Además del crecimiento, estamos hablando de la cantidad de senadores, la cantidad de diputados y el senador más importante del país, pues del Distrito Nacional, se lleva la victoria Omar Fernández. ¿Qué hay de cara a los próximos años para la Fuerza del Pueblo? ¿Qué se puede visualizar para este partido? Pienso que hay que mirarlo del 2020 a lo que puede pasar en el 2028. Ese 8% me parecía mentiroso o engañoso. No es verdad que Leonel Fernández tenía una base de 300.000 votantes. Meses antes había sacado prácticamente 1 millón de votos en las primarias del PLD. Mal contados para mí, prácticamente 1.800.000 votos. Leonel Fernández tiene un liderazgo sólido. Así como tiene gente que lo rechaza, tiene mucha gente que lo apoya. Y de la mano de su liderazgo, que la Fuerza del Pueblo es hoy la segunda fuerza, hay que reconocerle al presidente Fernández. De la mano de su liderazgo, la Fuerza del Pueblo es hoy el partido que es. Y ha derrumbado el mito de que fuera el PLD, Leonel Fernández no lograba lo que logró. Porque decían, bueno, tú estabas en el PLD, sacaste 800.000. Saliste del PLD y sacaste apenas 300.000. No eres nadie sin el PLD. Hoy lo demostró. O sea, derrota a Danilo Medina. Desmitifica el hecho de que no sacaba votos porque estaba fuera del PLD. Y encima obtiene entonces el liderazgo de la oposición de la mano de un partido que queda en segundo lugar, muy distante del PLD, que apenas sacó un 10%. Y además, para rematar, la figura de oposición con mayor proyección ha sido de alguna forma producto de su mentoría, Sí. su hijo, el hoy senador electo del Distrito Nacional. Si rápidamente preguntamos, ¿debe de ser Leonel Fernández el candidato presidencial de su partido en el 2028? Pienso que tiene todo el derecho de aspirar
y si debiera ser o no, habría que evaluarlo porque es demasiado temprano para hacerlo. Yo en el 2020 dije que probablemente el presidente Fernández estaría pensando en no aspirar en el 24. Me equivoqué. Por lo tanto, en esta vez quiero ser un poco más prudente y señalar que tiene todo el derecho de hacerlo, pero pienso que la proyección a futuro va a ser digamos, la medición más importante. En aquel momento no había otra figura de la fuerza del pueblo que pudiera decir, bueno, pero es que no hay nadie más. Lamentablemente, Leonel Fernández es la figura. Y él lo ha dicho, es que me ha tocado asumir. Ahora bien, ahora no. Ahora tenemos figuras importantes. Ahí está Omar Fernández, con 32 años, con una proyección inmensa, con una popularidad inmensa, con todo el campo, el cielo es el límite para Omar en este sentido, porque tiene todo por hacer, todo por crecer. El recorrido de Leonel Fernández ya fue en ese sentido. ¿Puede seguir aspirando? Puede hacerlo. Legalmente está habilitado. Sí. Tiene una base importante de votantes, pero debe preguntarse a sí mismo, ¿quiero retener en la posición de poder de la fuerza del pueblo? Si la aspiración de la fuerza del pueblo es retener esa cuota de poder en el 28 que ha logrado ahora, Leonel Fernández puede ser candidato presidencial. Si mi aspiración es que de aquí a 4, 8 u 12 años la Fuerza del Pueblo sea un partido, el más grande partido de la República Dominicana y permanezca en la presidencia y en el Congreso Nacional por muchos años más, pienso que ahí entonces no está tan claro que deba ser Leonel Fernández, sino otro. Quizás estemos fuera de tiempo con este tema porque ya pasó, pero no quiero dejar de escuchar tu opinión acerca de una crisis interna en la Fuerza del Pueblo con Rafael Paz. ¿Cómo crees tú que manejó él esta situación donde en principio, bueno, hubo un reclamo de Robert Martínez, termina, bueno, con una sentencia dejando fuera a Rafa Paz y se mantiene la decisión hasta el último día y no, pues, participa de estas elecciones congresuales presidenciales? Apoyó a Celine Méndez, qué bueno que Celine salió, pero tú como experto en esa área, ¿cómo crees tú que manejó él esa crisis que vivió dentro de su partido? Pienso que Rafael Paz es un tipo con muchísimas condiciones. Fue vicepresidente del CONEP, es decir, una gente que realmente se sabe manejar ante los medios y tiene mucho conocimiento. En los debates lo demostraba. Lo que pasa es que la gente se enfocaba más en aquellos días donde no estaba del todo en sus cabales, vamos a decir. Y bueno, terminó construyendo este personaje donde la gente lo quería ridiculizar por encima de las condiciones probadas que él tiene. La crisis surge a raíz de que cada persona debe entender la dimensión de sus posibilidades. Y creo que Rafael Paz hablaba de la senaduría, hablaba de la alcaldía, hasta de ser, no sé, alcanzar puestos que realmente son irrealizables en el corto plazo. De entrada, del primer día, desde que Rafael Paz se juramentó a la Fuerza del Pueblo, debió asegurar su candidatura a diputado. Y hoy sería diputado. Se alinea con todas sus condiciones. ¿Sobre la base de qué estructura se montó en las últimas semanas para llegar a la diputación? Sobre la base de Rafael Paz. Rafael Paz le endosó su apoyo y le endosó su estructura. Rafael Paz era diputado seguro de la Fuerza del Pueblo. Pero en este ir y venir, en la indecisión, incluso amagando con enfrentar las posibilidades de Omar Fernández, perdió tiempo valioso, se desgastó en lugar de trabajar del principio por una segura candidatura a diputado y por una segura elección como diputado. Creo que en ese sentido falló. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, un manejo extraño, porque si tú haces dos encuestas y las dos encuestas salen distintos candidatos, ¿por qué forzar con una tercera encuesta donde mágicamente los números cambiaron? ¿Qué pasó ahí? Entonces, la Fuerza del Pueblo también tiene que revisarse con respecto al método, que me parece horroroso el método de las encuestas, y en segundo, el manejo de la crisis a partir de la situación judicial que se suscita en el Tribunal Superior Electoral. Estamos conversando con Felipe Vallejos, consultor político, experto en comunicación estratégica. Y falta, sí, lo más importante, el PRM y este triunfo, y también los presidenciables, de lo que se está hablando desde incluso antes de las elecciones que acabamos de vivir en nuestro país. Así que quédese con nosotros, al regreso queda muchísimo más. Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando.
con tus proyectos y nuestros aportes. Juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Felipe Vallejos, analizando estas elecciones congresuales, presidenciales y otros aspectos de los partidos políticos de República Dominicana. Felipe, se vendió una percepción de rumbo al 70. ¿Puede ser que este rumbo al 70 haya pues generado demasiadas expectativas en miembros del PRM y esto ha provocado que ganando con un 58% no se ha sentido pues la algarabía de la victoria, no se ha sentido pues no sé si la celebración de la victoria? No sé si piensas tú, al igual que yo, como que ha sido de perfil bajo esta reelección presidencial. Pienso que hay gente que dice que era una estrategia para desmotivar el voto. Mientras menos gente votaba, evidentemente que las posibilidades de Luis Abinader aumentaban porque necesitaba menos votos para alcanzar esos 2.1 millones mínimos para el 50+1. Pero pienso que fue demasiada la expectativa que se generó con respecto a un 70%, que así como me parecía improbable que aquí se acabara, que aquí hubiese una segunda vuelta, me parecía mucho más improbable lograr un 70% cuando habían tres partidos considerados grandes luchando por la presidencia de manera separada. Entonces, por eso que cuando sale el primer boletín me impresionó, o sea, me impactó o me sorprendió el hecho de que ni siquiera llegara al 60%, sino que incluso se marcó en un momento 59, después fue bajando 58 y después a 57 algo. Incluso bordeó el 57-10 y después se afirmó en el 57-40 aproximadamente. Bastante lejos o a una distancia prudente del 60, lejos del 62, 61 y algo de Danilo Medina y muy lejos del 70%. Entonces, si a la gente le vendes una expectativa de que vas a ganar de manera abrumadora con un 65, 70% y terminas sacando un 57%, y además hay una sensación de que este es el hundimiento definitivo de Leonel Fernández y saca casi un 30%, entonces las sensaciones ganamos, pero tampoco que avasallamos como se esperaba. Entonces, sobre la base de esa lógica de expectativa, la estrategia no me pareció la más acertada. Dicen algunos que saben de comunicación política que quizás el triunfo de Omar Fernández opacó el triunfo del presidente Luis Abinader. ¿Qué piensa Felipe? Yo pienso que lo sorprendió, y a mí también. Hablaba con algunos amigos de ese domingo 19 y que prácticamente al mediodía del domingo Omar estaba arriba. Y luego que por la tarde parece como que la situación cambió. Se filtraban muchísimas fotos de supuestas bocas de urna, reportes electorales que daban a Guillermo ganador 58-44, 52-44 o algo así. Y finalmente incluso, si tú recuerdas, antes de las 8:30 de la noche cuando va a salir el primer boletín, ya Abinader había llegado, Raquel Peña había llegado al comando de campaña y luego llegó Guillermo, sonriente, dando declaraciones, feliz de la vida, relajado. Parece que tenía la información de que había ganado. Sin embargo, el lenguaje corporal sí, de Guillermo Moreno, minutos antes del primer boletín, el más relajado que hemos visto de él. era el más relajado, no peleaba con nadie, hágame todas las preguntas que ustedes quieran, a diferencia de los días previos. Y con el primer boletín, me parece a mí que fue el más sorprendido. De hecho, cuando Abinader sube con toda su directiva, no se ve por parte de Guillermo Moreno. No. Eso quiere decir que el golpe lo acusaron. Cuando hablamos de los famosos presidenciables, vamos por parte. Estuvo bien que el presidente Luis Abinader inmediatamente ganara las elecciones este domingo 19 de mayo, dijera que no se quiere reelegir, que no se va a reelegir en el 28. ¿Estuvo correcto eso? Es lo correcto de la perspectiva de su responsabilidad como primer mandatario, por la estabilidad democrática, por el respeto a la Constitución, por la necesidad de que en este país por fin se respeten los límites a la presidencia, al poder de la presidencia, porque anteriormente, históricamente, la Constitución, al ser un documento que debe imponer límites, se ha abierto para extender esos límites. Me pareció extraordinaria la declaración del presidente Abinader. Sin embargo, políticamente es muy arriesgado. Inmediatamente el hombre dijo que no iba, se armaron los comandos de campaña de los distintos precandidatos, lo pudimos ver en esta semana que recién ha pasado, con actividades políticas medio disfrazadas de celebración y demás, pero los dirigentes mostrando músculo,
tantos senadores, tantos diputados asistiendo a mis distintos actos, y eso habla de que ya comenzó la carrera del 28. Pero en la cabeza de Abinader, si yo digo que no voy y sé que se va a abrir la llave de los precandidatos, es porque evidentemente estoy interesado de que mis reformas, de que mi legado, de que el día que salga del poder, pues por lo menos haya pasado un gobierno exitoso y con las reformas que he planteado al país. Se vio obligado el presidente Luis Abinader, antes de las elecciones, que lo dijo antes de las elecciones, que se iba a reunir con los presidenciables, como le hemos puesto, los que están aspirando a esa posición, a ser candidatos de su partido. Se vio obligado por que ya se notaba en los diferentes medios, ellos mandando notas. Recuerdo que una semana hubo una guerra de notas, entre dos de ellos. Se vio obligado el presidente Luis Abinader a eso y por eso anunció antes de las elecciones que tendría esa reunión con ellos. Se vio obligado en el sentido de que sabe que la gobernabilidad y la viabilidad de su gobierno y las reformas van a pasar más que por lo que haga la oposición, que no tiene los votos, por cómo se comporten los militantes del PRM y los precandidatos a nivel interno. El desafío del 2020-2024 de Abinader fue la oposición. El desafío 2024-2028 será los precandidatos presidenciales que qué tanto le dejarán gobernar. Son 4 años. Pero, Iluminada, yo creo que el presidente Abinader tiene, y lo dijo el domingo 19, no hay un minuto que perder, porque él sabe que máximo, como mucho, va a tener entre 18 y 24 meses para someter esa reforma. Si no lo hace ahora, en este próximo año y medio, no lo va a hacer en los siguientes 2, porque la presión será demasiada. Cuando hablamos a nivel de presidenciables, ¿cuáles son las condiciones que debe de tener? Antes de pasar a los nombres y demás, ¿cuáles son las condiciones que debe de tener un funcionario público, un candidato, un político, para ser candidato de su partido? Y en este caso estamos hablando del partido que esté en el gobierno en el 2024. 3 requisitos fundamentales. Deben haber más, pero para mí son 3. Una, la popularidad, ser popular. El requisito número 1 de un candidato presidencial es ser conocido a nivel nacional e internacional. Que todo el mundo que te paras en cualquier esquina de este país le mencione su nombre y sea conocido. 2, estructura. La estructura es importante a nivel interno porque el candidato será elegido en un proceso interno. Y 3, nunca olvidar que las puertas de Palacio Nacional se abren desde adentro y no por la presión externa. Tendrá que contar con el apoyo del presidente Luis Abinader, tendrá que contar con un buen gobierno del presidente Luis Abinader, porque que no olvide los precandidatos que si no hay un buen gobierno 2024-2028, que se olviden entonces de una futura candidatura presidencial exitosa para el próximo periodo. Hemos escuchado más de 8, 9, 10, 12 nombres de candidatos, precandidatos, de miembros del PRM que tienen aspiraciones presidenciales para el 2028. Ante los ojos de la experiencia de Felipe Vallejos, 5 que tienen las condiciones para ser precandidatos en el PRM. 5, solo 5. Estoy poniendo fácil, de tantos que hay, solo 5. A ver, yo de fuera de cámara te decía que a veces es el menos pensado, pero bueno, hoy por hoy, los que tienen más posibilidades, esto es como el concurso de Miss Universo, o sea, aspiran muchas, pero verdaderamente son 5 o 6 que realmente tienen la posibilidad real. Las condiciones. Las condiciones. En ese sentido, es obligado mencionar a Carolina Mejía, que viene del sector de su padre, Hipólito Mejía, de una estructura probada, importante, 2 veces alcaldesa del Distrito Nacional. ¿Cuál es la desventaja de Carolina? Que nunca nadie ha llegado a la presidencia vía la alcaldía porque hay demasiadas necesidades y poco presupuesto. Y creo que lo que puede hacer Carolina en los próximos meses va a competir, su popularidad va a competir con las necesidades que puedan surgir en la ciudad y la presión que ello se suscite. David Collado, por supuesto, es ministro de Turismo. Pienso que el ministro ya ha puesto en claro que él quiere ser el candidato, que él va a ser el candidato en el 28. Habrá que ver si lo hace por el PRM o por cualquier otra fuerza. Lo que sí creo es que va a intentar hasta el final ser candidato. Por el PRM o no, lo va a intentar. Y en tercer lugar, Wellington Arnott, que es como el tapado, vamos a decir, que la gente no lo conoce tanto, la gente no habla tanto de él, pero es una persona, un político que hace el trabajo más interno de estructura. Él me acuerda mucho a Francisco Domínguez Brito, sí, que nadie le daba un peso en las apuestas por la candidatura del PLD, sin embargo llegó en segundo lugar.
Entonces hay que tener ojo con Wellington Arnott. Y luego vienen nombres interesantes como Ito Bisonó, también he escuchado que Adolfo Pérez de León, el director de Promesecal, Paliza, que ya se bajó. Algunos dicen que tiene un impedimento constitucional, no estoy tan seguro de ello. Habrá que preguntarle en el futuro a José Paliza por qué se bajó tan pronto de la carrera presidencial y mencionar a Raquel Peña, vicepresidenta. Ella creo que también tiene posibilidades. Y por último, Yayo Sanz Lobatón, que está en aduanas. Me impresiona siempre la popularidad o la favorabilidad o la valoración de Yayo, porque en qué gestión gubernamental tú has visto que un funcionario que recauda, o sea, que te quita el dinero de las recaudaciones en favor del Estado, es popular. Eso yo nunca lo había visto. Popular, querido y creíble es Yayo. Sí, me parece a mí. Me parece que es más que popular, es querido. Es querido. La gente quiere a Yayo. La gente quiere a Yayo. Y que quiera a Yayo desde una posición gubernamental de recaudación, el mérito es doble. Sí, es admirable. Y ojo con Yayo, porque la gente quizás no le pueda dar tantas posibilidades como se le darían a Carolina y a David por su nivel de popularidad y alcance. Pero ojo, me parece a mí que si tuviéramos a los tres en la tómbola, es más el que es un hombre del presidente es Yayo Sanz Lobatón. Y eso yo pienso que es una carta interesante de cara al 28. ¿Fue un error de José Ignacio Paliza decir tan pronto que no tiene aspiraciones presidenciales en el 2028? Es que si genuinamente piensa que no están sus entrañas o ve que no tiene posibilidades o que así como presidente del partido de alguna forma va propiciando más armonía dentro de una tensión natural, pienso que en función del partido ha tomado la decisión correcta, porque José Paliza es un hombre del presidente, Sí. seguirá en el gobierno de 2024-2028 ocupando posiciones importantes, no sé cuál, y en tercer lugar es presidente del Partido Revolucionario Moderno. Por ende, creo que al tomar esta decisión de bajarse descomprime un poco el ambiente y ayuda a la gobernabilidad, sobre todo, del nuevo periodo. El presidente Luis Abinader lo religió el país, está esperando el pueblo dominicano que se hagan cambios. Yo estoy, la verdad, muy ansiosa porque se hagan algunos cambios. Bien, Pero sí, bien, yo, bien. pero yo estoy haciendo la entrevista, entonces habría que preguntarme hoy. Ahora yo quiero aprovechar al experto. Felipe, hay espacios que se han desperdiciado. Hemos tenido funcionarios mediocres que han desperdiciado esa grandiosa oportunidad que se le brinda de ser gerentes, de proporcionar cambios al país. ¿Cuáles serían las 3 primeras instituciones que el presidente debe de hacer cambios? Qué difícil, qué difícil. Menos mal que somos amigos, Iluminados. Ahí hay un meme muy gracioso que dice, qué difícil me la pusiste. Qué difícil Hay que me la ponerlo, pusiste. está muy chulo. Mira, yo he hecho mucho de menos a Orlando Jorge Mera. Todos le Me hace echamos de muchísima menos. falta. A Me mí hace muchísima también. falta. Pienso que era uno de los grandes funcionarios Sí. del gobierno. Era un extraordinario ministro de Medio Ambiente. Cosa Valiente, que muy valiente. Don aguerrido y muy Orlando. trabajador, muy trabajador. Pienso que el actual titular de Medio Ambiente ha quedado al debe. Ha quedado al debe en el sentido de que no ha respondido a las expectativas y a la confianza del presidente Abinader, ha recibido muchísimas críticas. Puede que, porque el Ministerio de Medio Ambiente no cuenta con los recursos para defender de manera transversal su rol, pero luego entonces hay un descuido, hay una situación donde vemos semana a semana la extracción de arena de los ríos, Sí. las dunas de Baní, Valle Nuevo, las áreas protegidas que se violan constantemente e históricamente hablando. Entonces no veo del ministro Sarah Hatton un plan para enfrentar esta situación. Veo que en ningún momento se activó ningún relato en función de ello y por eso creo que el ministro de Medio Ambiente eh, corre una situación delicada de cara a una posible renovación. El ministro de Interior y Policía ha recibido muchísimas críticas en ese sentido también, Chu Vázquez. Luego pasó a un segundo plano porque el presidente Abinader puso el pecho. Iba todos los lunes a la Policía Nacional a revisarlo en qué estaba la reforma. Sigue yendo. Sigue yendo todos los lunes. Y eso quiere decir que obviamente él tomó el tema para él, pero el ministro Chu Vázquez ha sido fuertemente cuestionado. Y en tercer lugar, no es que lo ha hecho mal, pero ya anunció que se va, es la Procuradora General de la República. Y eso es un tema delicado,
Porque a quien nombren como Procurador General de la República va a determinar cuál es el rumbo de la persecución a la corrupción administrativa en el siguiente periodo gubernamental, donde no solamente quizás rescaten casos y escándalos de épocas anteriores, sino que tocará revisar lo que han sido estos últimos 4 años. Es decir, al siguiente Procurador General de la República le tocará la difícil tarea de investigar posibles casos o escándalos de corrupción del partido que lo ha nombrado como procurador. Se ha dicho por ahí, andan unos rumores de que podría ser Guillermo Moreno. Claro, es que Luis Abinader alimenta esas expectativas cuando dice que cualquier gobierno honesto quisiera contar con un hombre como él. Vamos a ver. Hay que ver. También se habla de la esposa de Guillermo Moreno. Entonces, andan por ahí las expectativas. Sin embargo, estamos obviando a Jenny Berenice Reynoso, que está ahí, que ha hecho un trabajo y que yo entiendo, por lo menos yo la he leído, de que aspira a esa posición. Méritos tiene, habrá que ver con qué ganas llega, si llegara a esa posición, porque más que gente que la quiera o simpatice por ella, te aseguro, Iluminada, que hay más gente que le teme. Sobre todo, que le teme. Felipe, antes de terminar esta entrevista, que la verdad ha sido un conversatorio exquisito, yo tenía mucho deseo de poder hablar contigo de la política de nuestro país. Se nos quedó tocar ciertas comparaciones a nivel internacional, pero eso será ya en otra ocasión porque las elecciones arroparon nuestros minutos. Pero no te quiero dejar ir sin escuchar, conocer qué piensas tú de algunos de nuestros políticos, de los diferentes partidos, en una palabra. Me gustaría que puedas describir en una palabra a los siguientes nombres que te voy a mencionar. Vamos a ver. Ok, vamos a iniciar con, por supuesto, el presidente Luis Abinader. Popularidad, Leonel Fernández. experiencia. Danilo Medina. Uy, Danilo Medina. Hay muchas palabras que tendría para él, pero yo pienso que más que una palabra que lo defina, es una palabra que él debe tomar en cuenta, que es reflexionar. Reflexión. David Collado. Mucho futuro tiene. Raquel Peña. Un enigma político, enigmática. Vamos a ver, es que ella no sabe no nos quiere decir para dónde va, pero es enigmática y eso es interesante. Joel Santos. Trabajador, muy trabajador. Wellington Arnaud. Un hombre de partido. Carolina Mejía. Carisma totalmente. Omar Fernández. El futuro más brillante de la nueva generación, sin duda alguna. Con un futuro brillante. Ahora yo no quiero seguir preguntando, Un me quiero fenómeno. quedar ahí. Me quiero quedar ahí promoviendo a mi muchacho. Súper contenta de lo que ha ocurrido con Omar. La verdad es que sí, hay que reconocer. Independiente de todo, yo pienso que es bueno para la política que figuras ¿Sí? así estén siendo protagonistas. Ya era hora. Así que enhorabuena a Omar Fernández. La emoción, me quedan dos, pero la emoción, ustedes saben, que hace que uno pues salga. Eduardo Sanz Lobatón. Hombre del presidente. José Ignacio Paliza. Muy leal a su partido. Lealtad. Eso se llama, bajarse así de la carrera presidencial en función de su partido y su gobierno, habla de lealtad. Felipe, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por compartir tu experiencia, gracias por también mostrarnos a nosotros una cara de un buen análisis, de una buena presentación de datos. Siempre te vemos con mucho respeto, con mucha altura, brindar la información, ser parte. Y eso República Dominicana lo necesita. Ya tú eres dominicano. Sí, ya. Ya tú eres más dominicano que cualquiera, ¿eh? Pero necesitábamos de tener esa figura que nos sirva de pie amigo, que nos sirva de consulta, pero que sea accesible y que tenga esa prudencia y esa elegancia para presentar los datos y para presentar los argumentos. Así que te lo agradezco mucho en nombre de todos los dominicanos y dominicanas que te seguimos en las redes sociales y que hemos tenido la oportunidad de verte trabajar y de verte pues expresar lo que conoces y expresar de lo que sabes, que es de política. No, gracias a ti, y el agradecido con este país debo ser yo, porque una cosa es nacer en algún lado y otra cosa es que el país donde vivas te dé la oportunidad de desarrollarte profesionalmente, y eso se lo debo a este país. Sí, pero bueno, hemos recibido otros de otros países que quizás pues no han tenido la representación, ¿verdad? Y no han sido pues esa persona que ha presentado calidad. Así que el agradecimiento es mutuo. Te agradecemos siempre tus aportes. Y pronto vamos a consultar porque hay fenómenos fuera de República Dominicana que hay que analizar. Y hay situación a nivel internacional con unas que otras elecciones que se llevan a cabo
en este año 2024 en otros países. Así que te dejo la invitación abierta para que Con mucho pronto gusto. hablemos de El Salvador, de Chile, de Francia, de España y de otros países de Latinoamérica, que la verdad pues han dado mucho de qué hablar en estos días, y qué importante es poder hacer esa comparación hasta cierto punto con lo que estamos viviendo aquí. Amigos, yo creo que ustedes no se pueden quejar, ¿eh? Le hemos dado información de todos los partidos, o por lo menos de los mayoritarios. Se nos quedó el PRD, eso sí, El PRD se quedó, sin duda. se quedó en el cuarto lugar, dicen ellos. Dicen ellos a nivel nacional, pero a nivel presidencial ni siquiera alcanzaron eso. El Uf. PRD es una conversación pendiente. Es un programa aparte. Así que quédese ahí en CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Tenemos mucho más para ustedes. Desde este preciso momento ya la entrevista está en nuestro canal de YouTube, así que vaya a verla si conectó un tanto tarde, y disfrútela una y otra vez y consulte. Téngala ahí a modo de consulta cuando se estén hablando de estos temas. Hasta la próxima y muchas gracias.